dejarnos ya que no quieren estudiar más. Yo que ofrezco horas gratis de clases y ustedes se rehúsan. Pero bueno, luego me van a rogar, profe, denos más asesorías. Y yo, no, ya no. Rechazaron mi oferta. Pero hoy no, el jueves. ¿El jueves? ¿Por qué el jueves? Pero hoy no. Porque hoy tenemos clase todo el día y el jueves no. No, perdimos oportunidad. Bueno, sale. Nos quedamos entonces en esa participación. Pues bueno, realmente no sé si le salió. Eso es lo que debió haberle salido después de un montón de simplificación y un montón de operaciones. B a la 4 menos A a la 4 sobre 4. Eso es lo que salía. Les digo, ya cuando tú resolviste, cuando quitaste todos los límites y las sumas, ya estaba bien tu respuesta, o sea, realmente está bien, siempre y cuando hayas hecho todas las operaciones correctamente, pero hasta este punto se puede simplificar, o sea, todo esto que le sale, esto es lo que finalmente queda, ¿no? Para que lo apunten por ahí. Y aquí, pues, la idea es que ya con estas pocas integrales que hemos calculado hasta el momento, que fue la constante, el término lineal con cuadrático y el cúbico, que es este de aquí, pues bueno, la idea es que ahora podamos calcular pues integrales un poquito más difíciles, ¿no? Más integrales compuestas, digámoslo así, por medio de esto que ya sabemos, ¿no? Básicamente lo que les digo es que podemos calcular integrales de todas las combinaciones lineales de estos polinomios, ¿se acuerdan? Las combinaciones lineales es combinar pues, estos términos, el cúbico, el cuadrático, el lineal, el constante, combinarlos, ¿no? Por medio de sumas y productos escalares, y cualquiera de ellos ya vamos a poderlo resolver. ¿Por qué? A ver, fíjense. Supongamos que me ponen un problema que dice, pues la integral de A a B de 4x cúbica menos 3x cuadrada más x menos 1, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces dices, ok, hay que resolver la integral, pues lo primero que a mí se me ocurre, y esto es un buen consejo que ustedes siempre tienen que hacer, es separar todos los sumandos que estén dentro de la integral. O sea, hay que separar la integral lo más que se pueda, deshacerla, hacerla cachitos, ¿vale? Entonces, nosotros sabemos, por las propiedades que ya vimos, que la suma de la integral es la suma de las integrales. Entonces, realmente yo puedo aquí hacer la integral de AB de 4x cúbica menos la integral, o bueno, más la integral de AB de menos 3x cuadrada, más la integral de AB de x, más la integral de AB de menos 1, ¿no? O sea, puedo descomponerla en 4 sumandos. Y ya que está descompuesta en 4 sumandos, además puedo sacarle las constantes, ¿no? Porque recuerden que la integral es un operador lineal, entonces podemos sacarle todas las constantes y finalmente dejar el 4 afuera, x cúbica, el menos 3 sacarlo y dejarle un x cuadrada, el x dejarlo tal cual y el menos sacarlo de esta integral. Ya que la hice pedacitos a la integral, la descompuse en cachitos, pues ahora sí ya sé resolver cada una de estas integrales, ¿verdad? Sé resolver la integral de a b de x cúbica, que es justamente esta que tenemos aquí arriba, entonces nos quedaría b a la 4 menos a la 4 sobre 4. Sabemos cuánto es la integral de a b de x cuadrada, porque ya la resolvimos aquí anteriormente, es esta de aquí, que nos salía b cúbica menos a cúbica sobre 3, ahí está. Y esa de aquí que nos salía, pues, b cuadrada menos a cuadrada sobre 2, esta es la integral, y esta b menos a, ¿no? Ya, eso ya lo sabemos porque ya lo calculamos la clase pasada, y finalmente, pues, todo esto sería nuestra integral, ¿sí? Ya cualquiera valores que nos dé a y b, por aquí, por ejemplo, ponerle un 1 y un 3, pues entonces aquí hay que ponerle un 3, un 1, 3, 1, o sea, sustituir todos los valores y ya. Pero esa sería nuestra integral. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Todo fácil. ¿Sí? Bueno. Y ya con estas propiedades, fíjense, ya con todo esto que ya sabemos, que ya podemos resolver algunas integrales, prácticamente podemos resolver cualquier polinomio de grado 3, ¿no? Eso ya quedó resuelto.
podemos agregar una propiedad comparativa extra, ¿no? Recuerden que las propiedades comparativas son aquellas donde tenemos menores iguales. Acá arriba, de hecho, comenzamos a hablar de ellas. Tuvimos estas dos, que nos decía que si tienes una función que siempre es positiva en un cierto intervalo a, b, entonces la integral siempre es positiva. Si tenemos una función que siempre le gana a otra función, entonces la integral de esa función es mayor que la integral de la función que siempre, de la función menor, ¿no? Esas dos propiedades comparativas ya las demostramos, aquí están sus pruebas, pero tenemos una prueba más. Tenemos una propiedad comparativa extra que dice lo siguiente. Dice, teorema, sea f una función continua en el intervalo a, b. ¿Vale? Tómate una función continua en el intervalo. Entonces, nosotros sabemos, esto es de cálculo 1, ojo, esto lo debieron haber visto en cálculo 1, es uno de los teoremas fuertes de cálculo 1, que dice, bueno, si tienes una función continua en un intervalo cerrado, entonces va a existir un ínfimo y un supremo. Eso es bien importante, ¿no? ¿Qué es un ínfimo y un supremo? Pues básicamente hay una m minúscula, vamos a decirle así, una m minúscula, que siempre va a acotar a la función inferiormente, ¿sí? O sea, que va a dejar a la función arriba. Eso es lo que está pasando aquí. Y va a existir una m mayúscula que va a dejar a la función abajo. O sea, básicamente vamos a emparedar a nuestra función entre ¿sí se acuerdan de esa propiedad? En otras palabras, lo que quiero decir es que las funciones continuas no se van al infinito, ¿eh? En un intervalo cerrado, una función continua no se puede ir al infinito. Siempre está restringida superior e inferiormente por un cierto número. No sé cuál, pero hay un número que lo restringe. Una m que hace que todo esto quede emparedado y esto quede emparedado. ¿Sale? ¿Sí está claro? Sí, profe. Por ejemplo, en el caso de la función seno de x, pues uno se preguntará, oye, ¿podemos emparedarla? ¿Podemos acotarla? Y yo te digo, pues sí, puedes acotarlo entre el 1 y el -1. De ahí no se va a salir. En cualquier intervalo, de ahí no se sale. Ese es tu intervalo donde está cerrado. ¿Sí está claro? No puede pasar que se vaya al infinito. ¿Por qué? Porque la función es continua. No puede pasar eso, porque si se va al infinito tendríamos ahí una discontinuidad. ¿Vale? Entonces, dicho este teorema, pues bueno, ahora sí podemos enunciar la última propiedad comparativa que dice, además, pues mira, tu cota ínfima, tu cota menor, multiplicada por b menos a, que b menos a realmente es lo que mide el intervalo, la longitud del intervalo, es menor o igual a la integral de a b de f de x de dx, y esto a su vez es menor o igual que m de b menos a, o sea, de la m mayúscula, la cota superior, multiplicada por la longitud del intervalo. Eso es lo que dice. Y más o menos es lógico. ¿Por qué? Porque dices, bueno, a ver, si me estás pidiendo la cota superior, quiere decir que esta en todo punto le va a estar ganando o va a ser igual a la función, ¿no? O sea, va a estar ganándole o va a ser igual. Entonces, cuando tú sacas un rectángulo con esta altura y con esta base, pues obviamente el área de este rectángulo que tenemos aquí, pues tiene que ser mayor, es lo que está diciendo, tiene que ser mayor a la función, al área de la función en ese intervalo, porque siempre esta m le gana, ¿no? Y del mismo modo acá, ¿no? Si tenemos un mínimo, pues si aquí cae negativo, pues aquí no estamos hablando de un área negativa, entonces el área bajo la curva aquí, que es totalmente negativa, pues siempre va a ser menor que el área bajo la curva de la función f, ¿no? Eso es lo que dice básicamente este teoremita. Y la prueba es realmente sencilla usando lo que ya probamos arriba de las integrales, ¿no? Dice, a ver, como m siempre acota a f inferiormente y m mayúscula acota superiormente a f, vamos a pensar, voy a definir dos funciones, una función que se llame g de x que siempre valga m minúscula y una función h de x que siempre valga m mayúscula.
O sea, básicamente estoy diciendo que esta función, esta se llama h de x y esta se llama g de x, que son funciones constantes. Y ustedes ya saben que las funciones constantes pues, son líneas horizontales, ¿verdad? Entonces, claramente aquí tengo una comparación de tres funciones. G de x es menor que f de x es menor h de x. Entonces, por el teorema de comparación que vimos hasta acá arriba, este de aquí, nos dice que si tenemos una función que es más grande que otra, pues entonces la integral de esta función va a ser más grande que la integral de esta función. Eso es justamente lo que vamos a aplicar aquí. La integral de esta función de aquí, que es esta, es menor que la integral de la función de aquí, y esta a su vez es menor que la integral de acá. ¿Vale? Pero dices, ok, esta de aquí no sé cuánto valga. No sé porque no sé quién es f. Pero la que sí sé cuánto vale es esta y sí sé cuánto vale es esta. ¿Por qué? Porque esta es una integral de una constante. Y ya sabemos, a ver, ya sabemos sacar integrales de funciones constantes, ¿no? ¿Qué se hace? No, lo único que hago es saco la constante, saco la m, ahí está, fuera, y ya nada más tengo que integrar esta cosa de aquí, pero esta integral está bien fácil. Esta integral es b menos a. Ya la probamos allá arriba, ¿se acuerdan? Todo esto ya lo vimos, nada más lo subo para recordarlo, pero realmente ya vimos que la integral de una constante, lo demostramos, es igual a la constante multiplicada por b menos a, o sea, por la longitud del intervalo. Entonces aquí pues simplemente nos va a quedar la constante multiplicada por la longitud del intervalo. ¿Sale? Esta es la última propiedad comparativa que vamos a tener. Siempre la función va a estar, la integral de la función va a estar acotada entre su ínfimo y su máximo multiplicado por la longitud del intervalo. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. Que no, profe. ¿No? Todo bien, muy bien. Y la pregunta es, pues, ¿y esta propiedad como para qué nos serviría? ¿Qué ganaríamos con esta propiedad? Bueno, la realidad es que esta propiedad es muy importante. Vamos a verlo más adelante en el teorema fundamental del cálculo. Pero así de entrada, lo que nos ayudaría sería para calcular algunas aproximaciones para algunas integrales. Aproximaciones nada más. ¿Cómo cuáles? A ver, imagínense que yo llego y les pregunto, oigan, a ver, quiero saber la integral del coseno de x entre el 0 y pi medios. ¿Vale? Yo necesito saber el área bajo la curva, esta cosa de aquí. Ese es el coseno, la parte moradita. A mí me interesa saber esta, ¿no? Entonces, pues dices, ok, de entrada yo no sé cuál es esa integral, no sé integrar el coseno. Podríamos hacer el esfuerzo por hacer un proceso similar al de aquí arriba, ¿no? A este que hicimos acá. Pero, ¿con qué problema nos encontraríamos? Pues miren, nos encontraríamos con el problema de que aquí, si le ponemos coseno de x, digamos que esto seguiría igual, pero aquí en vez de ponerle un cuadrado, que es la evaluación de en la función, lo que tendríamos que ponerle sería un coseno de a más i b menos a sobre n. Eso es lo que quedaría. Ahí quedaría un coseno. Y luego, ¿qué haríamos con ese coseno? Dices, bueno, pues a lo mejor alguna propiedad trigonométrica, ahí como que separar y aplicar a no sé, a ver qué se nos ocurriría. Pero luego en algún momento vamos a tener que evaluar las sumas. Y la ventaja de tener estas es que las sumas se podían evaluar mediante la fórmula de Gauss. Y aquí, pues no vamos a tener eso, vamos a tener unos cosenos ahí raros, ¿no? Aquí tendríamos coseno de I. Y tú dices, no, pues ahí sí quién sabe, porque esa fórmula no hay, no se conoce, ¿no? Tendríamos un problema. Entonces, pues aquí de entrada, aplicando un método parecido a este, no podríamos calcular la integral del coseno, ¿eh? No se puede. Entonces dices, bueno, pues por lo pronto vamos a tratarla de aproximar, vamos a tratar de encajonar al resultado verdadero, vamos a tratarlo de ahí corretear, a ver hasta dónde llegamos y tratarlo de encapsular lo mejor posible, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues justamente por medio de este teorema de comparación, ¿no? Entonces dices, a ver, mi primera idea es buscar un
el supremo y el ínfimo del coseno de x en el intervalo de 0 a pi medios. ¿Quién es el ínfimo del coseno de x en este intervalo? ¿Quién es el valor más pequeño que podemos tocar? Aquí está la gráfica. ¿Quién es el valor más pequeño que podemos tocar? El coseno. ¿El pi medios? Me refiero a la altura. O sea, si me refiero al coseno de x, me refiero al eje de la A Y. 0. 0. Es lo mínimo que podemos tocar, ¿verdad? No podemos tocar menos que eso. ¿Y cuánto es lo máximo que podemos tocar? ¿Hasta dónde podemos llegar máximo en el intervalo? 1. O sea, mi m minúscula, en este caso, sería 0 y mi m mayúscula sería 1. Son mis cotas, ¿no? Lo máximo y lo mínimo. Entonces dices, pues podemos aplicar ese teorema. Vamos a aplicarlo, ¿no? Entonces dices, ok, simplemente yo te voy a decir que la integral del coseno de x de 0 a pi medios, o sea, esta, va a estar acotada entre el mínimo, que sería 0, multiplicado por b menos a, que sería en este caso pi medios, porque la longitud del intervalo es pi medios, que es como restar pi medios menos 0, y superiormente va a estar acotado por 1, que es m, multiplicado por b menos a, o sea, pi medios. ¿Vale? Entonces, realmente te estoy diciendo que el valor de la integral va a estar entre 0 y pi medios. Y tú dices, no, como que no está tan chida tu aproximación, porque pues, ¿saben cuánto vale pi medios? En la calculadora, pónganlo, pi medios. Les debe salir como 1.50 y tantos, ¿no? 1.58, por ahí. 1.57 da. 57, ¿no? O sea, realmente te estoy diciendo que el valor verdadero puede estar entre 0 y 1.57 y tú dices, pues como que no está tan chido, ¿no? O sea, no me queda tan claro. Pero bueno, es una aproximación a más, es un intento para encontrar el valor. Y tú dices, bueno, pero a lo mejor podemos aproximarlo de mejor manera. Es que si te das cuenta, el ínfimo, que es el 0, está muy abajo, está hasta aquí, ¿no? A lo mejor podemos hacer chicharrón a la función de una mejor manera, ¿no? A lo mejor superiormente vamos a dejar el 1 como cota superior, pero inferiormente a lo mejor podemos acotarla por medio de esta recta, ¿sí o no? Esta recta parece ser que siempre va por abajo de la función coseno. ¿Quién es esta recta? Pues esta recta es la que pasa por el punto 0,1 y el punto pi medios, 0, ¿no? Parece ser que siempre el coseno va por arriba de esta función. O sea que lo que yo pienso es que la integral del coseno tiene que estar acotada superiormente por la integral de 1 e inferiormente acotada por la integral de esta función. ¿Sí les hace sentido? ¿Sí o no? Más o menos, profe. ¿Por qué más o menos? ¿Qué no queda claro? O sea, lleguemos al final y ya le digo si entendí. Bueno, o sea, realmente lo que estoy haciendo es buscar una función que se aproxime al coseno inferiormente, mejor que si nada más te digo, pues el coseno es mayor que 0. Pues tú dices, pues sí, estás bien lejos. No vas a, eso es lo que está pasando, estamos generando un intervalo muy grande. Entonces lo que yo digo es, vamos a encontrar una función que vaya por abajo del coseno, sí, pero que esté más cerquita, que no sea esta que está hasta acá abajo, una más cerquita, una más exacta, ¿no? Entonces lo que yo digo es que esta función, esta recta, se aproxima de mejor manera. ¿Cuál es la ecuación de esta recta? Tú dices, pues muy fácil, ya sé geometría analítica, tengo 2 puntos, puedo calcular su ecuación de su recta, ¿no? Entonces dices, ok, pues es y menos 1, menos un punto que yo quiera, ¿no? En este caso yo escogí el 0,1 porque es más fácil. Entonces y menos 1 es igual a la pendiente. ¿Cómo se calcula la pendiente? La coordenada en y menos la otra coordenada en y sobre la coordenada en x menos la otra coordenada en x, multiplicado por x menos el punto que yo haya elegido, en este caso 0. Simplificando un poquito, pues nos queda que y es igual a menos 2pi
a menos 2 sobre pi por x más 1. A esta va a ser mi función h de x. Esta es la función que yo quiero integrar. Esta, la de esta recta color verde, ¿no? Entonces, pues bueno, por el teorema que ya vimos allá arriba, lo que nos dice es que, pues, superiormente vamos a acotarla por pi medios. Ya sé que esto tiene que valer menos que pi medios, pero inferiormente tiene que valer menos que la integral de esta función h de x. O sea, la integral de 0 a pi medios de h de x tiene que valer menos que la integral del coseno. ¿Por qué? Porque la h de x va por abajo del coseno. Siempre. ¿Soy el único o se les atrapó el profe? No sé si También se trabó. Ahí ya se fue. ya se fue. Ya regresé, como que se me fue la luz por alguna razón. A ver, espérame un momento. Ya, perdón, como que se fue la señal. Se fue, bueno, más bien como que hizo un corto así, ¡puc! Se apagó y se fue el módem, pero bueno. Sale, ¿en qué estábamos? En la aproximación de la recta. Ah, sí, ok. Entonces, vamos a... Ahora no quiere ya. A ver, ya no se quiere conectar. Qué raro. Ya.
Sale. Entonces, pues aquí tenemos la ecuación de la recta. Entonces, lo que yo digo es que si integramos la recta, ¿no? Si integramos esta cosa de aquí, pues vamos a aproximar de una mejor manera al coseno, ¿no? Nada más aproximarlo. Pero afortunadamente esta recta de aquí sí sabemos integrarla porque es una función, es un polinomio de grado 1. Entonces, ¿qué hacemos para integrar este lado, el lado izquierdo? Bueno, dices, ok, vamos a separar esto, vamos a separarlo en dos sumas, en la suma del x, en la suma del 1, y sacamos el término constante, el menos 2pi lo sacamos, y nos quedaría que esto es igual a esto, a esta integral. Y afortunadamente esta integral ya la sabemos hacer también. ¿Por qué? Porque esta integral es otra vez una constante, entonces nada más es la constante multiplicada por la longitud del intervalo. En este caso el intervalo es pi medios, la constante es 1, entonces nos queda pi medios. Y de este lado pues nos quedaría una cuestión, bueno, es el cuadrado de este de arriba, pi medios sobre 2 al cuadrado, menos el cuadrado de aquí sobre 2, ¿verdad? Multiplicado por menos 2pi. Esto es lo que nos quedaría de la integral del lado izquierdo. Y si ustedes meten esto a su calculadora, ¿no? Haciendo sus cálculos con la calculadora, les va a quedar que todo esto es pi cuartos. Entonces, lo que estoy diciendo es que la integral del coseno de x entre 0 y pi medios tiene que estar entre pi cuartos y entre pi medios. Ahí tiene que estar el valor verdadero. No sé cuánto es exactamente, pero ahí tiene que estar entre esos dos valores. Cosa que pues sí mejoró, ¿no? Porque acá decíamos que tenía que estar entre 0 y pi medios y aquí te estoy diciendo que está entre pi cuartos y pi medios. Es mejor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Simón. Bueno, entonces pues ya. Esa es una de las aplicaciones de este teorema comparativo, ¿no? O sea, con esto podemos aproximar algunas funciones que no conozcamos, lo podemos aproximar de esta manera, ¿no? Más o menos. Bien, ¿qué sigue? A ver, ya parece ser que resolvimos algunos problemas de integrales, ¿no? La constante, lineal, cuadrática y hasta la cúbica, ya la resolvimos. Tenemos problemas comparativos, tenemos linealidad de la integral, tenemos, o sea, básicamente ya tenemos todo. ¿Qué falta? ¿Qué más necesitamos saber? ¿Mm? Nadie. Profe, yo tengo una duda sobre el ejercicio. ¿Ok? ¿Por qué, o sea, integramos la ecuación de la recta en el espacio donde habíamos puesto anteriormente como el mínimo, ¿no? Ajá. ¿Por qué en ese lado? O sea, ¿por qué en el espacio del mínimo? Porque acuérdate que lo que estamos tratando de hacer es como es una aproximación, yo trato de encontrar funciones que acoten superiormente e inferiormente a la función. Es como los problemas de cálculo 1, ¿no? Que nos decían, a ver, yo quiero una función que vaya por arriba y una función que vaya por abajo. Entonces, en la función que va por arriba, en el caso del coseno, pues es la función constante, esta, h de x igual a 1, ¿no? Siempre esta va ganándole, siempre, siempre, siempre. Pero inferiormente tenemos dos. Tenemos la que siempre le va a ganar, que también es esta, la g de x igual a 0. Es una función que va por abajo. Y otra función que va por abajo es esta recta. Entonces, la pregunta era, ¿cuál te daba una mejor aproximación? Si tú integrabas la constante 0 o si integrabas esta de aquí. Y ya vimos que si yo integro de esta manera, me está diciendo que el resultado va a estar entre 0 y pi medios, pero si integro con la recta, me está diciendo que está entre pi cuartos y pi medios. ¿Cuál para ti es mejor resultado? Tú dices, la del intervalo más pequeño, porque quiere decir que ahí tengo un poquito más de exactitud a la hora de aproximarlo. Va a estar entre pi cuartos y pi medios, ¿no? Está más chiquito el intervalo donde puede estar nuestra solución, ¿no? No tendría sentido haberlo aproximado, decir que este iba por arriba, porque eso no pasaba. Este siempre va por abajo de la función coseno. ¿Vale? Sí, ya. Gracias. Bueno. Entonces, ¿qué sigue? A ver, cuéntenme. ¿Qué más hay que hacer?
La definición formal de integral. La definición formal del integral ya la tenemos acá arriba, ¿no? Aquí está, miren. Entonces fue la del límite, ¿no? Pues, definición. Aquí está, ¿no? Entonces, definimos la integral de f en el intervalo a, b. Ahí está la integral. Esa es la definición de la integral. ¿Qué más? El teorema fundamental del cálculo. ¿Para qué? ¿Para qué el teorema fundamental del cálculo? Es que se podría decir para ver para qué nos sirve todo esto, pero ya vimos que era para lo de sacar áreas bajo la curva, ¿no? Bueno, así salió la motivación de la integral. Vamos a ver que es un poquito más que eso, pero pues sí, o sea, Ok. lo que les digo, o sea, es que, fíjense, cuando hace poquito vi un video en Facebook de un emprendedor que se llama Carlos, no sé qué rayos, ¿no? Bueno, es un emprendedor, así, tiene buenas ideas el cuate. Y a mí me gusta ver este tipo de videos porque se me hacen muy interesantes, me gusta ser emprendedor. Y dijo cosas que a mí me llamaban la atención, ¿no? Una de ellas es que estaba en una conferencia, estaba pues ahí su audiencia, y pues le preguntó a alguien de la audiencia, oye, ¿tú qué haces aquí, no? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tienes una empresa? ¿Qué rollo contigo? Le dijo básicamente, ¿no? Y el chavo que ya era un señor como de unos 30 y algo, casi 40 años, ¿no? Le dijo, no, pues yo me dedico a una empresa, no me acuerdo de qué era, en Veracruz, ¿no? Y dijo, ok, ¿y qué haces aquí? ¿No? Y le dijo, no, pues yo vine a aprender porque pues tú eres un coach y te va bien, entonces como que trato de aprender para que, pues a ver qué más puedo aplicar en la empresa, ¿no? Para que vaya mejor. Y le pregunta el ponente, le dice, oye, ¿y cuánto facturas al año? Y el chavo dice, no, pues yo facturo 120 millones de pesos al año, ¿no? Lo cual es un montón de dinero, por cierto. Si tú piensas que te vas de tu empresa, de los 120 millones que facturas, tú te quedas con un 5%, un 10%, estás hablando de que estás ganando, o sea, tus gastos pueden ascender hasta 1 millón de pesos, ¿no? Al mes. Entonces, realmente, pues tenía un buen salario el chavo, ¿no? Entonces, el ponente le dice, oh, te va bien, ¿no? Dice, pues sí, que justamente porque te va bien, o tú piensas que te va bien, es que yo no creo que pueda hacer nada por ti, así le dijo el ponente, ¿no? ¿Y por qué? Porque yo te noto en una zona de confort. Noto que tú llevaste a tu empresa al lugar donde tú querías llevarla y lo lograste y te sientes feliz por eso. Ya, te sientes realizado. Y está bien. Pues ganas buen dinero, la empresa le va bien y todo. Realmente, si tú piensas que ya es así, pues entonces no tienes nada que hacer aquí. ¿Por qué? Porque realmente lo que yo te venga a decir ya no lo vas a tomar realmente en cuenta. Ya, para ti te da igual. Ya te fue bien. Muy diferente sería si tú me dijeras, oye Carlos, yo facturé 120 millones de pesos al año, pero mi meta era facturar 200 millones de pesos. Fracasé. Entonces estoy buscando cómo llegar a esa meta de los 200 millones. Entonces ahí sí cambia la situación. ¿Por qué? Porque a pesar de que te fue bien, y qué bueno que te fue bien, de todas maneras no era lo que tú querías, no era tu meta. Entonces tienes que buscar la manera de alcanzar esa meta. Cuando tú sientes que ya te va bien, que ya lo sabes, pues ya todo lo que te vayan a decir ya no tiene sentido, ¿verdad? ¿Ya no? Déjenme darles otra invitación y les sigo contando.
pues le dijo eso, ¿no? Le dijo, o sea, si realmente tú crees que ya te va bien, que ya lo sabes, que llevaste a tu empresa donde querías, lo que yo te diga, lo que sea que yo comente, ya no te va a hacer efecto a ti. Ya no tienes esa ambición, ya no tienes ese objetivo, ¿no? Esa meta, ya no. Y entonces le dijo, pero pues si el hecho de que estés aquí, supongo que es porque quieres aprender algo, o sea, algo quieres sacar provecho, no sé. Entonces dijo, yo te voy a dar un buen consejo. Vete a Monte Carlo, a Italia. Hospédate en el hotel más caro de Monte Carlo. Juega en los casinos, renta un yate, que te vayan a recoger en un Lamborghini, tengas servicio a las 24 horas, todo. O sea, date la vida como si no hubiera un mañana, ¿no? Gasta dinero. Te vas a dar cuenta que fácil, por día te vas a llevar 1,000,000 de pesos. Así, fácil. 1,000,000 de pesos por día. O sea, lo que tú más o menos presupuestúas, bueno, tu presupuesto para un mes, te lo puedes gastar en un día, ¿eh? Y es ahí cuando te vas a dar cuenta si de verdad quieres más dinero, o sea, si ese es el estilo de vida que tú quieres, o estás feliz con como vives ahorita, ¿no? O sea, lo único que quería era abrirle el panorama para que viera que siempre puede seguir aspirando a más, ¿no? Y más, y más, y más. No sé qué tan bueno sea eso también, porque llega un momento en el cual ya las personas se envician con el dinero, ¿no? Y ya nada más están ahí recolectando como ratas el dinero y ya no tiene sentido. Pero bueno, el punto que a mí me llamó la atención fue ese. Me dijo, o sea, cuando alguien cree, nada más viene aquí como disque a aprender y a ver qué pasa y a ver qué sigue y así, pues realmente no vas a aprender gran cosa. Esa es la realidad. Que cuando tienes una meta, ¿no? Cuando tienes una meta y dices, es que, a ver, yo quiero lograr esto, esto, esto. ¿Qué necesito? Necesito esto, esto, esto. ¿Cómo voy a llegar ahí? ¿Qué necesito? A ver, si de verdad tengo iniciativa y me interesa, a ver, ¿para qué me va a servir el cálculo integral? Ah, es que voy a llevar electromagnetismo. ¿Electromagnetismo lleva cálculo integral? Sí, un montón. Le pregunto a mis compañeros de otros semestres, oye, ¿necesitas de verdad el cálculo integral para esto? Sí. O sea, y entonces se va generando justamente una meta, se va un objetivo. Dices, es que necesito aprender bien esto. ¿Qué necesitas aprender bien? ¿Qué? O sea, ¿qué es exactamente lo que...? Entonces yo quiero como profesor que mis alumnos sean así, que me exijan, que me exijan qué quieren aprender. Que me digan, profe, yo quiero aprender esto. Alguna vez lo escuché y yo sé que esto se va a ocupar. Lo podemos ver, sí. Oye, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Cómo salió esto? Que el profesor lleve la guía, pues, bueno, es como contar un cuento. Les puedo diciendo el programa y así no la vamos llevando. O que alguien me diga, no, profe, es que yo quiero, a ver, esto de aquí, ¿qué onda? ¿No? Que haya voluntad de discutir, de decir, no, es que vaya por aquí, que vaya por acá, esto, aquello. Esa es una buena dinámica, ¿no? Esa sería una clase bien chida, porque a mí me pondrían en aprietos, ¿no? O sea, bueno, digo, tampoco no voy a decir, ay, yo lo sé todo. Va a haber cosas que yo les voy a tener que contestar sinceramente, ¿sabes? Que nunca me he puesto a pensar en eso. Estaría bien padre ponernos a pensar en eso. Déjame investigarlo. Pero esta iniciativa. Ahora, dice Mariana, sigue el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sigue el teorema fundamental? O sea, ¿para qué? ¿Qué rayos es eso? ¿Para qué nos sirve? ¿Qué nos hace falta hoy, ahorita, que les hice la pregunta? ¿Qué nos hace falta? Ya resolvimos algunas integrales, ya aproximamos, ya vimos sus propiedades. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? ¿Qué hace falta? Ya no hace falta nada. ¿Se puede comprobar? ¿Comprobar qué? Esto, no, espera. Todo lo hemos demostrado, ¿eh? No me he saltado nada. Absolutamente todo va con demostración.
No he dejado huecos. Por eso necesito que ustedes me digan qué sigue, o sea, qué falta, por qué. O sea, el teorema fundamental, ¿para qué? ¿O por qué se llama el teorema fundamental? ¿Qué vino a ayudar? La respuesta está aquí, ¿eh? O sea, en algún lado por aquí está la respuesta de qué es lo que sigue. ¿Y por qué sigue? Ya vamos a la aplicación directamente. Igual y sí, ¿eh? Podemos pensar en una aplicación y decir, a ver, ¿realmente puedo? ¿No? ¿Puedo resolver cualquier aplicación o no? ¿No? Esa es una buena vertiente, ¿eh? ¿Vale? Podemos ver aplicaciones. Y también la pregunta es, ¿aplicaciones en qué sentido? Las aplicaciones es muy ambiguo también eso. Para mí, hacer esta integral ya es estar aplicando el conocimiento matemático. Para mí, para ustedes no, probablemente. A lo mejor esperan un fenómeno físico, ¿no? Algo así como un problema de física que diga, hay que hacer Creo eso. que se refiere a desarrollar el álgebra, profe. Hay que desarrollar álgebra. ¿Qué álgebra falta por desarrollar? Pues no hemos terminado de sacar la derivada. Digo, ¿Cuál la deriva? integral. No hemos terminado de sacar la integral, ¿por qué? O sea, no sabemos cuánto es la integral de coseno de x, ¿verdad? Aún no la hemos descifrado o demostrado. O sea, sí sabemos, pero por las fórmulas de internet. Claro, por la fórmula de internet, pues sí, pero aquí hasta este momento, en donde estamos parados ahorita, lo mejor que yo les pude ofrecer fue una aproximación de la integral del coseno. Fue todo lo que, o sea, finalmente aquí me los mareé y les dije, pues mira, el resultado correcto está entre pi cuartos y pi medios. Y ustedes, chido, ya. Pero realmente, ¿cuánto vale? ¿Se puede saber cuánto vale? Fíjense, ¿cuántas preguntas podemos sacar de todo esto? ¿Se puede saber cuánto vale realmente? ¿Podemos calcular exactamente cuánto vale el coseno, la integral del coseno en cierto intervalo? ¿Sí o no? Es la primera pregunta. Y para los que crean, pues sí, porque ya lo vi en internet, eso no es obvio. Y no es obvio porque no todas las integrales se pueden integrar, ¿eh? No todas las integrales se pueden resolver. Ahí está la cruda realidad. Me acuerdo todavía hace un semestre que ustedes llegaron inocentemente a la carrera y decían, me gustan mucho las matemáticas porque son perfectas y porque todo tiene solución y porque hay un montón de caminos. ¿Se acuerdan? Me gusta hacerles esa pregunta porque ustedes vienen así como, no sé si me mienten o no, pero vienen así como si las matemáticas fueran wow, ¿no? Son perfectas, no hay ninguna falla en su lógica. Pues, ¿qué creen? No todas las integrales se pueden resolver. No todas, de verdad. Y no es porque estén súper difíciles y porque nadie se haya puesto a hacerlas, no. Es porque es imposible. Se puede demostrar que es imposible resolver una integral analíticamente, o sea, mediante un procedimiento matemático. Es imposible. Fíjense. Allí su hermosura matemática de que todo se podía, acá no. Ya no. Ya no se puede. ¿Podremos resolver algunas? Sí. Y vamos a tratar de resolver la mayor cantidad posible. Pero no todas se van a poder. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a este tipo de integrales que no se pueden resolver? Pues bueno, tenemos de dos. O nos cruzamos de brazos y decimos no se puede porque el profe dijo no se puede, o nos las ingeniamos para tratar de aproximar el resultado. Y es ahí cuando nacen los métodos numéricos. Métodos numéricos, que es la materia que ustedes van a llevar en cuarto semestre, a todos los, digamos que es como la basura de todas las disciplinas de matemáticas que no pudieron resolver. O sea, todos los problemas que dijeron, no se puede, pues el análisis numérico llegó, lo agarró y dijo, yo lo voy a resolver. Y no lo voy a resolver exactamente, te voy a dar una aproximación, es lo que puedo hacer.
Pero fíjense, o sea, vean dónde estamos parados y todo lo que todas las preguntas que nos podemos hacer en este momento y hacia dónde podemos llevar el curso, ¿no? Yo creo que la pregunta obvia aquí es, bueno, a ver, ¿todas las funciones se pueden integrar? Tú ya me dijiste que no. ¿Cuáles sí y cuáles no? Y yo te digo, bueno, mira, el coseno sí se puede. ¿Cómo? ¿Cómo lo harías? Y yo te digo, ok, vale, hasta el momento me parece que hay un camino. El camino es hacer este rollo que hicimos acá arriba, todo este rollo, pero hacerlo con el coseno. Resolver un límite y una suma. Tú dices, no manches, ¿te imaginas meter? Ya les dije ahí que meter el coseno ahí, no, olvídate. O la exponencial o el logaritmo. Una fracción, una división de polinomios. ¿Se imagina? Un producto de funciones. Como que no es viable. O sea, ese es un camino, pero no es viable. Entonces dices, ok, ya tengo claro mi objetivo. Mi objetivo es decir cuáles sí, cuáles no, y las que sí, cómo se resuelven. ¿Sí estamos claros? Creo que es importante hacerse esas preguntas siempre. Y no solamente en los cursos, en la vida, ¿eh? En todo momento en la vida es importante hacerse esas preguntas. ¿Qué rayos hago aquí? Voy en segundo semestre de la carrera, ¿como para qué? ¿No? Profe, ¿cómo sabemos cuáles tienen y cuáles no tienen solución antes de intentar desarrollar toda la solución? Buen punto. Dices, esa es otra buena pregunta. A ver, ya tú me dices que sí hay y no hay que tienen solución. ¿Cómo los vamos a distinguir? ¿Cómo vamos a saberlo? ¿No? Todas estas preguntas están perfectas. Y todo el curso vamos a tratar de resolverlas. Si se resolvieran ahorita, acabamos el curso hoy. Ahorita hoy le podría decir a Nino, pues tienes que checar esto y ¡pam! Se acabó. Desafortunadamente no es tan rápido. Tendremos que hacer un caminito para resolver todas esas preguntas. Entonces, aquí va la segunda moraleja. Cuando tú te hagas preguntas, no te espantes de la profundidad de tus preguntas. No te espantes. Al contrario, si son muy profundas, si son muy complejas, está bien, porque eso te va a llevar a descubrimientos sorprendentes. O sea, realmente, si hoy nos hiciéramos preguntas triviales, hoy acabaríamos el curso. Pero no, nuestras preguntas no son triviales, nuestras preguntas son profundas. Son preguntas que nos va a costar trabajo resolverlas, pero lo vamos a hacer, es el objetivo del curso. ¿Uh-huh? ¿Y cómo vamos a empezar a resolver esas preguntas? Creo que el punto de partida es el teorema fundamental del cálculo. ¿Por qué? Porque el teorema fundamental del cálculo fue justamente el parteaguas en el cual las personas que le dieron la vuelta a este rollo, que dijeron, no me voy a poner a resolver todas las integrales así, no manches, eso está horrible. Le dieron la vuelta y dijeron, no, debe de haber otra forma, debe de haber otro camino, que no me involucre todo este trabajo. Y lo encontraron. Y es justamente el teorema fundamental del cálculo ese camino. Por eso es que es el teorema fundamental, ¿no? Ahora sí tiene sentido hablar del teorema fundamental del cálculo. Si yo no hubiera hecho esta intervención y nada más les hubiera dicho, bueno, sigue el teorema fundamental del cálculo, bla, 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 y todos, ok. No, creo que el teorema fundamental del cálculo merecía una presentación de este estilo. Entender cómo es que se creó. Es que le vamos a dar la vuelta al asunto, nos vamos a quitar a los límites y a la suma, la vamos a sacar del mapa ya, gracias al teorema fundamental. Y más aún, entonces es más sorprendente que el teorema fundamental ni siquiera va a ocupar el límite y la suma para nada, porque a veces hay teoremas que te dicen, bueno, a ver, vamos a esforzarnos un poquito, vamos a hacer un montón de atascadero ahí de cálculos, pero ya no lo vas a tener que volver a hacer, nada más es una vez en tu vida. Acá no, el teorema fundamental, su demostración es tan elegante que no involucra nada de este cochinero que estamos viendo ahorita. Está padrísimo, o sea, de verdad, es un teoremazo. ¿Y cómo empieza? A ver, dice, bueno, el teorema fundamental está dividido en dos partes. Son dos teoremas los que conforman el teorema fundamental. La parte 1 y la parte 2. La parte 1 te habla
primero sobre qué relación hay entre la integral y la derivada, que aparentemente son dos entes que nada que ver una con la otra, que tú dices, o sea, ¿quién iba a pensar que la derivada tenía algo que ver con una integral? Realmente nadie, o sea, eso es algo sorprendente que tengan algo que ver. Y la segunda parte es la que responde a la pregunta de cómo resolver integrales. La segunda parte del teorema fundamental es la que nos va a decir, tú tienes una integral, te voy a enseñar a resolver esa integral. Y de ahí podemos empezar a deducir cuáles sí y cuáles no van a tener. ¿Sale? ¿Sí quedó claro? ¿Alguna otra pregunta, contribución? Están tan callados. Son el grupo 43, ¿no? El grupo 43 no se callaba. Estamos agarrando señal, profe. Ok. Bueno, entonces, vale, teorema fundamental. Me gustaría encontrar un método para resolver integrales con los valores exactos. O sea, ya no quiero aproximaciones. Quiero el valor verdadero. ¿Sí? Y no quiero meterme ya en límites ni sumas, porque eso, qué tedioso, ¿no? Quiero algo diferente, fíjense. Si alguien hubiera llegado con esta idea hace unos 400 años que se inventó el cálculo, lo hubieran mandado a volar seguramente. No manches, ¿todo quieres? Pues no. Pero bueno, hubo un soñador y dijo, no, yo creo que sí se puede. O sea, hay que esforzarnos, pero yo creo que sí se va a poder. Y se enuncia el primer teorema fundamental del cálculo. Dice, si f es continua en el intervalo a, b, entonces la función g de x definida como g de x igual a la integral de a x f de t diferencial de t con x perteneciente al intervalo a, b, es continua, y no solo es continua, sino además es derivable. Y no solo es derivable, sino que además, si tú quieres derivar esta cosa, la derivada te va a quedar f. O sea, esto es un milagro. O sea, se alinearon los astros para que esto ocurriera, de verdad. Nunca, ni en mis sueños más raros hubiera pensado que esto iba a ser cierto. Es una coincidencia, de verdad. Pero vamos por partes, porque al principio es un poco difícil entender lo que dice. Entonces, primero quiero que quede clarísimo a qué me refiero con esta función g. Quiero que entiendan la función g. Y ya después vemos, ya que entiendan la función g, vamos a entender qué sigue, que es continua, derivable, y que además su derivada es la función que tenemos dentro de la integral, ¿vale? Pero bueno, primero vamos a hacer un dibujo. Entonces vamos a abrir GeoGebra, por aquí. Ahí estamos en GeoGebra. Y vamos a suponer que voy a dibujar la función seno de x. Ahí está, nuestra función seno de x. Y nuestro intervalo, del cual habla el teorema, vamos a tomarlo como el intervalo a, b. El intervalo 0,2 pi, por ejemplo, ¿no? De aquí hasta acá. Este es 2 pi. ¿Vale? ¿Qué dice la función g? Dices, la función g se define como la integral de a x de f de t diferencial de t. Vamos por partes. Primero, lo que hay que hacer para entender a la función g es dibujar a la función f. Primero, antes que nada, vamos a dibujar a la función f. Yo estoy suponiendo que la función f es el seno. Entonces ahí está, ya, la dibujo primero. Ya que la dibujé, voy a definir mi intervalo. Mi intervalo es de 0 a 2 pi. Ahí está, intervalo. Y luego voy a definir la función g. Pero voy a fijar mi integral en el límite inferior de mi intervalo, o sea, voy a suponer que va a ir g, va a ir de la integral de a, o sea, del punto 0, al punto que yo quiera. O sea, x de entrada yo lo puedo escoger donde a mí se me antoje, siempre y cuando caiga en este intervalo. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, primero dibuja la función f, que en este caso es el seno, y luego definir su intervalo. Uh-huh. Y luego dibuja la función g. Ahora, la función que no la he dibujado.
pero vamos a dibujarla. De Vamos a acuerdo ver. que quede dentro del intervalo ya definido. Ok, vamos a dibujar la función g. ¿Cómo vamos a dibujarla? Cuando nosotros íbamos en cálculo 1, nos decían, para entender una función hay que tabularla. ¿A poco no? Nos decían eso. Para entenderla, para saber cómo se comporta y cómo es la gráfica, vamos a tabularla. O sea, vamos a darle valores. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale g en 1, g en el valor 1, que estamos de acuerdo que x lo estoy escogiendo en el intervalo, porque 1 está entre 0 y 2pi. Entonces, si yo quiero saber cuánto vale g en 1, lo que yo voy a hacer va a ser, según la definición, va a ser la integral desde 0 hasta ¿dónde? Hasta X. Hasta x, pero si x le estoy dando el valor de 1, A 1. entonces va a ir hasta 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que va a estar pasando es que yo voy a estar integrando mi función ahí desde 0 hasta 1. ¿Y qué dijimos que es la integral de la función? Pues dijimos que es el área bajo la curva, o sea, es esto. ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ver si podemos dibujar encima. Por aquí había un lápiz, ¿no? Según yo. No salió bien. A ver, me refiero a esto, miren. Este es el área bajo la curva, ¿estamos de acuerdo? Todo esto. Hasta llegar aquí. Todo esto es el área bajo la curva. ¿Cuánto les gusta que vale? Pues no sé, vamos a ponerle que eso vale 0.5. Nada más porque se me ocurrió, ¿vale? O sea, el área es 0.5. Por lo tanto, ¿cuánto va a valer la función g cuando lo evalúo en 1? Lo que vale el área verde, lo que vale el área azul. O sea, va a valer 0.5. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora yo quisiera evaluar la función g en el punto 2? Entonces dices, ok, si quieres evaluar la función g en el punto 2, ahora tienes que integrar de dónde a dónde. De 0 a 2. De 0 a 2, entonces corremos el punto para acá, al 2, ¿verdad? Y entonces, ahora, ¿cuánto nos va a dar como resultado g? Pues dices, mira, g ahora va a ser todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. ¿Así? Ya me pasé. Vale. Es muy difícil controlar esto. No sé cómo los profes pueden dar clases con estas cosas. Bueno, todo esto, ¿no? Todo este rollo, todo esto lo podemos, va a ser nuestra área bajo la curva hasta llegar acá. Esta es nuestra limitante. Todo lo que está de color azul, lo sumas, ponle tú que eso te dio, ¿cuánto les gusta que valga el área de ahí? ¿2? Por ejemplo. 2.55, por ejemplo, ¿no? Pues no es un ejemplo. Bueno, entonces, ¿cuánto vale G en 2? Pues vale el área, 2.55. Eso vale G. ¿Cuánto vale G en 3? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, el punto lo recorro hasta el 3 y ahora tengo que integrar desde 0 a 3. ¿Sí está claro? ¿Sí está claro cómo G, hagan de cuenta que es como un auditor? Es el que dice, a ver, tú F, tú ya estás dibujada, pero lo que voy a hacer es irte calculando el área cachito por cachito. Entonces, primero quiero saber cuánto es el área de A a 1, lo apunto, y eso vale G. Luego, quiero saber cuánto vale el área de A de 0 a 2, y lo apunto G. ¿Cuánto vale el área de 0 a 3? Y lo apunta G. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe. ¿Sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale G en 0? Si yo quiero evaluar G en 0, ¿cuánto creen que nos dé? En este caso, en este ejemplo. Sería como recorrer el punto. ¿A dónde? ¿A dónde tengo que correr el punto? Hasta el 0. Ok. ¿Cuánto nos queda el área bajo la curva en ese intervalo? 0. 0. Es que no tienes intervalo. Estás diciendo que estás integrando de 0 a 0, pues es como sacar un rectángulo con base 0, pues es 0, ¿no? Claro, G en 0 vale 0, en este caso particular, ¿vale? ¿Cuánto creen que valga G en 2pi?
O sea que me voy hasta el otro lado del intervalo. ¿Cuánto valdrá ahí? ¿Cuánto vale G en 2pi? Pues tendrá que ser todo el área bajo la curva que va como de 0 a 3, 2 veces. No. Dices, bueno, pues es todo el área bajo la curva, la parte de aquí y la parte de acá, ¿no? O sea, desde el 0 hasta el 2pi. Pero ¿qué pasa? ¿A poco no el área que está arriba es igual al área que está abajo? ¿Sí o no? ¿Se cancelarían y sería 0? ¿Por qué? Porque ya habíamos acordado en la clase anterior de que aquí sí hay áreas negativas, ¿verdad? Entonces, esta es un área positiva, esta es un área negativa, pues se anulan. Ah, ok. Y ya. Entonces, como dijo Adrián, de plano sería 0. Sería 0. G en 2pi vale 0. Para este caso, para este ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que está haciendo G. G está auditando en todos los puntos, o sea, donde tú pongas este puntito C que estoy moviendo, esa es, digamos, tu evaluación en G. Y lo que va a hacer es calcular el área bajo la curva desde aquí hasta acá. ¿Sí? Esos son los valores de G. ¿Ya quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Vale. Bueno, ahora hay que borrar este rollo que pusimos aquí. Vale. Listo. Entonces, ya que quedó claro G, ¿quién es G? Este auditor de áreas, ¿no? El que te va diciendo, a ver, esta área, ¿cuánto vale? Bueno, lo sorprendente es que es continua, o sea, que básicamente todas las integrales son continuas. Fíjense. Las integrales son continuas. Y además, son derivables. O sea, tú tienes una integral, la puedes derivar, siempre y cuando el límite superior es el que vaya variando, ¿eh? Aquí, ojo, esto es una función pensándolo como g de x, que tú pones aquí un número y se va modificando aquí arriba. No, este no puede estar aquí adentro, no. El teorema dice que el número que tú vayas evaluando tiene que ser el límite superior. Así dice el teorema. No podemos poner a la x en otro lado. ¿Mm? Entonces, es continua y es derivable. Sorprendente, porque no todas las funciones continuas son derivables, recuerden eso. Pero lo que todavía quiebra más la cabeza es esto, o sea que cuando tú derivas, la función g te va a quedar justamente la función f. Entonces, ¿pero por qué? ¿Cómo es que eso pasó? Seguramente la prueba de esto ha de estar bien fea porque hay que meter un límite ahí, bla, bla, bla. O sea, estamos de acuerdo que esto todo pinta a que está demasiado padre como para que su demostración esté así asquerosamente fea, ¿no? Pero no, realmente la demostración de este teorema es bastante elegante. Y no necesitamos ni siquiera épsilos y deltas para meternos aquí en este rollo, ¿eh? Padrísimo. ¿Cómo va? Dice, demostración. Supongamos que x más h pertenece al intervalo a, b. O sea, tómate una x y tómate un h de tal manera que estas dos caigan dentro del intervalo a, b. H puede ser tanto positiva como negativa. Ahorita no le estoy poniendo ninguna restricción a h, simplemente voy a decir que es diferente de 0. ¿Vale? Entonces, lo que estoy pensando es, tengo mi intervalo a, b, me tomo un punto x y luego me tomo otro puntito que es x más h, o sea, un cachito más. ¿Sale? Entonces, quiero sacar esta resta, ¿no? Vamos a hacer esta resta, g de x más h menos g de x es igual a la integral de a x más h de f de t diferencial de t menos la integral de a x f de t diferencial de t. ¿Por qué? Pues es muy fácil, mira, pues es que g de x más h, yo ya entendí cómo funciona g, lo único que tengo que hacer es límite inferior lo dejo como a, tal cual, y el límite superior lo cambio como x más h. Ya, eso es todo, eso es lo que me dice, ¿no? Lo que le tenga aquí lo pongo acá.
Entonces, si tengo aquí x más h, pues le pongo x más h aquí. Y aquí tengo g de x, pues aquí es x nada más, pues lo pongo acá arriba, tal cual, ¿no? ¿Hasta ahí todo claro? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Sí. Y luego vamos a aplicar una de las propiedades de la integral que ya vimos, que dice, mira, imagínate que tú tienes la integral de a hasta x más h. Entonces, lo que yo te digo es que esta integral la podemos separar en dos cachos. ¿Cómo? Pues podemos sacar la integral de a x de la función f de t diferencial de t y luego le podemos sumar de x a x más h. Eso ya lo vimos. ¿Cuál era la lógica? La lógica es que si tú tienes a, tienes x más h, que es el intervalo total donde tú estás integrando, de aquí para acá. Lo que yo te digo es que podemos hacer una parada intermedia. Podemos hacer aquí una parada en x y decir, voy a integrar de a x, ya calculo su área, y luego puedo integrar de x a x más h, calculo su área. De a x, de x más a x más h. ¿Sí? ¿Obvio o no obvio? Recuerden, Sí, profe. las integrales las podemos desmenuzar por cachitos en el intervalo que nosotros queramos, ¿no? Y bueno, se queda igual. Y resulta ser que lo desmenucé de esta forma porque con pues son la misma integral, las puedo eliminar, ¿no? Este tiene signo negativo, este es signo positivo, adiós, eliminados, ¿sale? Lo cual me queda que finalmente esta diferencia es la integral de x a x más h de f de t diferencial de t, ¿vale? Y luego, como estoy diciendo que x es diferente de 0, entonces a mí se me ocurre dividir ambas partes entre h. Divido el lado izquierdo entre h y divido esta integral entre h. Ahora, eso no es como magia, ¿eh? Realmente tiene un objetivo. ¿Qué creen que sea el objetivo? ¿Por qué se está dividiendo entre h este rollo? A ver, ¿por qué queremos llegarlo a este punto? Profe, esto me suena mucho como a Fermat y es para eliminar las h de arriba y quedarte con las x, que era un valor que ya tenías, ¿no? ¿O a qué dijiste? O sea, eliminar las h No, que pero antes teníamos. dijiste un nombre, ¿no? ¿O qué dijiste? Fermat ¿Fermat? ¿Quién es Fermat? es un matemático del cálculo que tiene un teorema. ¿El teorema de Fermat? Sí. ¿Y qué dice ese teorema? Ay, era súper largo. Bueno, en el momento en el que lo vi era súper largo para mí. Y se supone que lo que quería eliminar era una parte muy chiquitita. O sea, es que él decía que cuando estábamos en una función y nos acercábamos como a un punto, una asíntota, jamás tocaba la asíntota. Entonces, entre más te acercaras, siempre iba a estar un poquito lejos de la asíntota. Entonces, desarrolló su teorema para quitar ese pedacito miniatura pero como no conocías esa cosa miniatura, tenías que eliminarlo de la ecuación para poderlo resolver. Entonces, una de las cosas que hacía era dividir. Bueno, obviamente yo he escuchado de Fermat, pero bueno, yo lo conocía más por sus contribuciones a teoría de números. Ahí está el pequeño teorema de Fermat, el último teorema de Fermat, o sea, son teoremas famosos. Fíjate que en cálculo, no lo sé. Sé Con medio que semestre mío, profe. Sé que le atribuyeron muchas contribuciones del cálculo. De hecho, alguien lo reconocía como uno de los padres del cálculo, la verdad no lo sé. Pero concretamente no sé qué fue lo que hizo. Por eso te preguntaba, no sé qué hizo en el cálculo exactamente, pero sí sé que estuvo ahí involucrado. Bueno. Profe, aún tengo los libros. Si quiere al ratito le mando foto de lo que hizo bien explicado en el libro. Vale, me parece perfecto eso. Ya ven que me gusta mucho la historia, entonces me gustaría saber exactamente qué hizo Fermat para el cálculo. Bueno, sí, bueno, la idea aquí, si se dan cuenta, esta estructura que tenemos del lado izquierdo se parece mucho a algo que hemos visto, pero muchísimo. Bueno, no lo vieron conmigo, lo vieron el semestre pasado. ¿A qué se parece esto? Muchísimo, muchísimo. Grita a hacer eso. ¿Qué es? ¿A la definición del límite? ¿De límite? No. ¿La definición derivada? Es casi la definición de una derivada.
casi. ¿A poco no? Nada más le falta algo aquí. ¿Qué le falta? El límite. ¿El límite cuando qué? Cuando H H tiende tiende a cero. o algo Cuando H así. tiende a cero. Lo único que le falta, o sea, realmente esto ya es casi la derivada de quién. La derivada de quién es esta, casi. Si le ponemos el límite, es la derivada de quién. Pues de G, ¿no? Entonces G es la que está aquí, pues G es la derivada de G. Entonces, les digo, aquí no es que hayamos dado pasos en falso, ¿eh? O sea, no es que, pues a ver qué se me ocurre, pero no, o sea, lo que están haciendo es tratar de calcular la derivada de G. Fíjense. O sea, realmente este proceso es de cálculo 1, están derivando. Quieren derivar G. O sea, secretamente están tratando de derivar G, quieren saber cuánto es esa derivada. Entonces, es que es obvio, porque si lo más sorprendente fue esto, pues claro, tienes que saber cuánto vale G, cuánto vale la derivada de G. Pues tienes que derivar. O sea, esto es un procedimiento de cálculo 1. Y ahí va, ahí la lleva, porque dices, es que ya esto es casi. Ya nada me falta aplicar el límite de un lado y el límite del otro, y se acabó. El problema es que si le aplicamos el límite aquí, cuando h tiende a 0, acá también se los vamos a tener que aplicar. Y aquí como que no está claro cuánto nos dé, ¿verdad? Porque fíjense, nos va a quedar 1 sobre h. Entonces quiere decir que abajo nos va a quedar dividido en un 0. ¿Están de acuerdo? Y en el límite de x a x más h queda x a x nada más. ¿Y eso cuánto queda? 1. No. ¿Cuándo se Dijimos va a que hacer? x a x, ¿cuánto da? A 0. 0. Todo es- Entonces tenemos un cociente, tenemos un límite de 0 entre 0. Entonces ahí no es trivial, ¿verdad? Recuerden que cuando teníamos límites, cuando en el límite nos quedaba 0 entre 0, no era trivial lo que pasaba. No podíamos decir, se va al infinito, se va a hacer, no. Era un volado, no sabíamos. Teníamos que encontrar la forma de resolver eso. ¿Qué técnicas ustedes recuerdan de cálculo 1 que podían utilizar para resolver este tipo de cosas? Cuando tenías un 0 entre 0. ¿Se aplicaba la regla de la cadena? No, regla de la cadena no. Eso es para derivadas, para derivar cuando tienes un producto de funciones, ¿no? Aquí yo lo que quiero es resolver un límite. Tengo un límite de 0 entre 0. ¿Cómo se resuelven esos límites de 0 entre 0? Creo que el L'Hopital, ajá. L'Hopital, muy bien. Entonces dices, podemos aplicar L'Hopital. Esa es una opción. O podemos aplicar álgebra. Porque también, ¿se acuerdan que había ocasiones en las cuales tú podías multiplicar o dividir entre el exponente máximo y pues eso se iba a 0, así, ¿no? O sea, es otra técnica. Pero L'Hopital era lo clásico. O sea, derivar hacia arriba, derivar abajo y ya. El problema es que hay que derivar. Abajo no es problema derivar, porque la derivada de h pues es 1, es una constante. El problema es derivar este rollo, porque ahí sí quién sabe cuánto dé. La derivada de esto, ni idea, ¿eh? Entonces dice, ¿sabes qué? El L'Hopital ahorita no me va a ayudar. Fue buena idea, pero no me va a ayudar, porque no sé cuánto es la derivada de este rollo, desafortunadamente. Y álgebra, tampoco puedo hacer álgebra. Aquí, ¿qué puedo hacerle? No puedes dividir, no puedes, no hacer nada. Eso ya está así fijo.
de cálculo 1 parece que están fracasando. Y solamente nos queda una última alternativa. La última alternativa es hacer sándwich al límite. Esa es una técnica padrísima, ¿no? Porque, de hecho, no sé si ustedes recuerden que cuando trataron de sacar la derivada del seno de x sobre x, sin saber ninguna fórmula de derivación ni nada, sino así simplemente con el límite, tuvieron que acotarla inferiormente y superiormente y luego lo hicieron chicharrón. No sé si así se los explicó su profe, pero bueno, así venía en el libro que regularmente se lleva. Y es un ejemplo de que las derivadas realmente es saber resolver límites, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hacer algo bien parecido. Vamos a hacer chicharrón este límite porque esto hasta el momento no lo hemos podido resolver ni con L'Hopital ni haciendo álgebra. Vamos a tenerlo que comprimir, ¿sale? ¿Cómo va a ser esto? A ver. Muy bien. Observemos que como f es continuo en el intervalo x a x, más h, o sea, en este intervalo donde estamos integrando, se sigue la misma observación. Una observación importante es que si tu intervalo, recuerden que a h yo no le di un valor positivo necesariamente, puede ser negativo. Si ese fuese el caso, entonces realmente el intervalo quedaría x más h, x. Medio extraño, pero sí, porque h sería negativa. Pero bueno, en dicho caso se sigue la misma observación, ¿eh? Eso no va a afectar el procedimiento. Si primero estaba x más h y luego x, o x y luego x más h. Lo importante aquí es que el teorema que les acabo de comentar, de que si tú tienes una función continua en un intervalo cerrado, entonces siempre va a haber un ínfimo y un supremo. O sea, la misma observación que dijimos hace un momento, aquí viene otra vez a ayudarnos, ¿no? Entonces dice, pues como esto es cierto, entonces existen dos puntos, un punto U y un punto V, de tal manera, bueno, ambos en el intervalo, de tal manera que este f de u va a ser nuestra m minúscula, o sea, nuestro ínfimo, y esta v es nuestro máximo, o sea, nuestro supremo. Es el punto más grande que puedes tocar, ¿sale? Ahí está el dibujo. Imagínate que este es el intervalo x, x más h, ahí está. Y como la función f es continua en todo este intervalo, por el teorema que ya vimos hace un momento, garantizamos que siempre va a haber un máximo y un mínimo, siempre. Y este le va a ganar a todos los valores de la función f, o sea, va a acotarlo superiormente y va a acotarlo inferiormente, ¿sí? A ese punto donde acota superiormente le vamos a llamar v, o sea, f de v va a ser nuestro máximo y f de u va a ser nuestro mínimo, nuestro ínfimo, ¿sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe. ¿No? Es la misma observación, nada más que aplicada al intervalo x, x más h, ¿no? Entonces, todos los valores de f de t que estén en este intervalo, todos, cualquiera que tú quieras, va a estar encerrado inferiormente por este y superiormente por este. Ahí va a estar encasillado, ¿sí? De ahí no se puede salir, ¿vale? Bueno, pero ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que como ya estamos encasillando nuestra función f, ahora podemos aplicar los teoremas de comparación que acabamos de ver, ¿no? El teorema de comparación, por propiedades comparativas, nosotros tenemos que la integral de x a x más h, o sea, si yo integro esto de aquí en el intervalo de x a x más h, ¿qué crees? Va a ser como integrar esta cosa, ¿no? Va a ser como integrar esta constante de x a x más h. Pero ya sabemos resolver esas integrales. ¿Qué te queda? ¿Qué nos queda cuando integramos este lado? Una constante de x a x más h. ¿Qué queda? Pues dices, muy fácil, ¿estás integrando una constante? Pues nada más es la longitud del intervalo multiplicada por esa constante. Ya. O sea, es m por el intervalo. ¿Pero cuánto mide el intervalo de x a x más h? Pues h. Esa es la longitud. Bueno. Entonces te queda m por h. Y superiormente, ¿por quién está acotado? Por m mayúscula y h. O sea, es el teorema de las comparaciones tal cual, aquí está aplicado.
Vean la relevancia de este teorema, lo importante. Sin ese teorema no tendríamos el teorema fundamental del cálculo, ¿eh? Se necesitaba la comparación, o sea, aproximar literalmente a la integral que no conocemos, porque esta integral no la sabemos y la estamos aproximando entre este y este. ¿Sí? Y entonces dices, vale, me parece bien. Ahora, ¿qué te parece si dividimos todo entre h? O sea, dividimos este entre h y este entre h. ¿Ok? Si dividimos este entre h, este se va y nada más nos queda m, que realmente m es la cota mínima, es f de u, ¿no? Entonces podemos pensarlo como f de u. Este nos queda 1 sobre h y este de aquí nos va a quedar f de v, o sea, el máximo, el supremo, ¿vale? Y dices, ah, genial, pero a ver, espérate, aquí hay un detalle. ¿Qué pasa si h es negativo? Si h es negativo, ¿qué ocurriría del brinco de aquí para acá? Cambiaría el signo, ¿no? No, se voltea la desigualdad, ¿no? Ujú. O sea, nos quedaría que este se voltea para acá, este se queda mayor o igual, este se queda mayor o igual. Entonces sí, cambiará un poquito la cosa, pero no se preocupen, vamos a suponer que h es positivo y ahorita vemos qué pasa si fuera negativo. Si es positivo, entonces la desigualdad sigue igual, así, ¿no? ¿Y qué creen? Pues dices, ah, esto de aquí, esta integral es exactamente la misma integral que tenemos aquí, hasta con 1 sobre h ahí está. Pues, ¿qué crees? Esto, ¿qué te parece si lo ponemos en términos? O sea, en vez de poner esto, ponemos esto, ¿no? Entonces, esta cosa de aquí, esta, le vamos a cambiar por esto. Y ahora sí, sácale el límite. Es lo que querías, ¿no? Pues saca el límite cuando h se va a 0. Porque ahora sí vamos a tener la integral aquí, la derivada de g aquí adentro. Entonces dices, bueno, vale, vamos a sacar el límite. El límite cuando h se va a 0 de esta cosa, ahí está, es lo mismo que sacarle el límite cuando se va de este lado y el límite cuando se va de este lado. ¿Vale? O sea, le sacas el límite a las 3 desigualdades. Oye, pero ¿qué pasa cuando tú te tomas el límite cuando h se va a 0 de f de u? Está raro porque aquí no depende de x, de h, perdón, parecería que ese lo podemos sacar, ¿no? Como una constante y simplemente queda f de u. Pero aguas, lo que pasa es que u sí depende de h. ¿Cómo es que depende de h si aquí no hay ninguna h? Ah, a ver, vamos a pensar cómo estuvo diseñado el experimento, cómo estuvo diseñado el problema. Nosotros dijimos que u y v estaban ¿en dónde? ¿En dónde los tomamos originalmente? En el intervalo x, x más h. Ahí en ese intervalo los tomamos, ¿sí o no? Ahí. ¿Qué pasa cuando h se va a 0? ¿Qué le está pasando aquí? Este de aquí, ¿hacia dónde se va a ir? Se va a ir aproximando hacia x, ¿a poco no? ¿Qué le está pasando a u y a v? Cuando h se va a 0, ¿a dónde se está yendo u y v? ¿A dónde va la tendencia? ¿A dónde se tienen que aproximar? Todo se va a ir a X. Al menor, ¿no? Al x, ¿sí o no? Cuando h se va a 0, esto se está aproximando a x. Y con ellos se está aproximando u y v, porque los estás haciendo chicharrón, los están aquí u y v, empiezas a correr la puerta para acá, pues u y v se tienen que apegar a la x, ¿no? Tienen que pegar. Entonces, el límite cuando h se va a 0 de f de u, ¿cuánto es? Pues es f de x. Pues sí, porque a la u la corriste, le hiciste que se moviera. ¿Hacia dónde? Hacia x, pues ni modo. Esto te queda f de x. Y este de acá, pues v también lo hicimos que se corriera hacia x, pues este también es f de x. Claro, aquí va una justificación de que f es continua, ¿no? Porque recuerden que para que el límite pueda entrar a la función tiene que ser continua, pero eso sí lo tenemos. Estamos diciendo que f es continua en el intervalo.
¿no? De otra manera, no podríamos garantizar que esto es igual a esto, pero aquí sí, ¿no? Porque f es continuo. Y pues aquí, ¿esto qué es? Pues ahora sí, ya tiene todos los elementos que tú requerías, pues es la derivada de g. Conclusión, ¿qué pasa? La derivada de g inferiormente está acotado por f de x y superiormente está acotada por f de x. ¿Qué pasa? Pues lo hiciste chicharrón, o sea, a g, a la derivada, inferiormente es esto y superiormente es lo mismo, pues no le queda de otra más que sea que f de x. Y así es como se demuestra el teorema fundamental de la parte 1 del teorema fundamental. Sin necesidad de meter sumas ni límites del infinito, no. Realmente se trabajó como si fuera una derivada. Hasta esto parece como parte de cálculo 1, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Profe, ¿por qué en la parte que dijimos que se parecía a la definición de derivada dividíamos entre h? ¿Dónde? Cuando nos preguntó que... Ahí. Ahí. Bueno, lo dividimos entre h porque queríamos que se pareciera a la derivada. Que ese era el objetivo, poder derivar g. Ese fue el objetivo de todo el problema. Entonces, si tú quieres derivar g, pues tienes que hacer o sea, tienes que calcular el cociente de la derivada, o sea, esto. Por eso es que se divide entre h. Ok. Bueno, entonces, parece inofensivo el teorema, ¿no? Dices, bueno, a ver, ¿qué tanto nos puede ayudar para lo que queremos? Dices, bastante, mira, si yo te defino g de x igual a esto, por ejemplo, ¿no? G de x igual a la integral de 3 a x del seno de t cuadrada más 1 e de t de diferencial de t. Y yo te digo, a ver, deriva g. Entonces dices, ¿cómo? ¿Derivar? ¿Qué no estamos integrando? No, yo quiero que lo derives. A ver qué pasa. Entonces dices, ok, derivar esto, híjole, ¿no? Regla de la cadena, ¿qué onda? No. Teorema fundamental del cálculo parte 1. ¿Qué dice? Pues simplemente me dice que si tú quieres que derive la g, la derivada de g es igualito a lo que tienes aquí adentro. Tal cual. O sea, seno de x cuadrada más 1 e a la x. Nada más se le cambia, digamos, se le igualan las dos variables, ya no se pone t, sino se pone x, y te queda esto. Ya, derivé. Fue bien fácil. Nada de regla de la cadena. Estaba bien feo esto, y sin embargo, nada de regla de la cadena, nada. La derivada es lo que está adentro. Nada más le pongo la variable x y se acabó. ¿Cómo ven? ¿Sí está claro o no? Sí, profe. Vale. Entonces, bueno, esa es una de las aplicaciones que vamos a tener con el teorema fundamental parte 1. Pero más aún, o sea, más que podemos ya podemos derivar cualquier cosa que dependa de una integral ahí rara, el teorema parte 1 nos va a ayudar a demostrar la parte 2 del teorema fundamental. Pero la parte 2 es probablemente la parte que más les interesa a los ingenieros, porque es justamente la respuesta a cómo integrar funciones ya como seno, coseno, todas esas ya las vamos a poder integrar con la segunda parte del teorema fundamental. Claro, no es tampoco la solución a todo, pero vamos acercándonos, o sea, con este teorema vamos a lograr integrar un montón de funciones más. ¿Vale? Entonces, la segunda parte del teorema dice así. Teorema fundamental, parte 2. Teorema fundamental, parte 2. Recargado. El regreso del teorema fundamental o alguna cosa de esas, ¿no? Bueno, ¿qué dice?
dice, si f es continua, sea f una función continua en el intervalo a, b. Entonces, la integral de a b de f de x de x es igual a f de b menos f de a, donde f es una antiderivada de f de x, ¿no? ¿Qué significaba que era una antiderivada? Pues simplemente que cuando yo derivo la f grandota, me queda f chiquita, ¿no? Padrísimo. Entonces me dice, ¿tú tienes una integral de una función f? ¿Vale? Nada más tienes que antiderivar. Evalúas la antiderivada, la evalúas en el límite superior menos la antiderivada en el límite inferior. Entonces dices, ok, como que todo el problema, todos mis problemas se van a resumir en ¿qué? En saber antiderivar. O sea, este teorema básicamente lo que me dice es todos los problemas de integrales se limitan a resolver antiderivadas. En eso se limita. O sea, este teorema nos dice, si quieres aprender a integrar, tienes que saber antiderivar. Ya. Y puede sonar muy bonito, ¿no? Dices, genial, pues ya, antiderivada, súper genial, eso no debe de costar tanto trabajo. Pero la realidad es que antiderivar no es lo mismo que derivar, ¿eh? Derivar es fácil. Realmente fácil. Es más, casi cualquier cosa se puede derivar. De hecho, yo diría que todas las funciones las podemos derivar sin problema. El problema es antiderivar. Ahí sí, no cualquier función se puede antiderivar. Eso es un verdadero problema, ¿eh? Lo vamos a experimentar. Pero bueno, hasta ahorita, lo que dice el teorema fundamental parte 2 es que todos tus problemas de integrales se van a resumir en una antiderivada. Si sabes antiderivar, ya sabes integrar. Eso es lo que dice. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Vale? Demostración. Dices, a ver, dime por qué si es cierto eso. No es obvio. ¿Cómo es que la antiderivada de repente entra en juego? ¿De dónde salió esa cosa, no? Entonces, pues vamos a tratar de descifrar de dónde salió y van a ver que vamos a aplicar, pues, de hecho no está nada difícil, es nada más como renombrar el teorema parte 1, pero ponerlo un poquito arreglado, ¿no? Entonces dices, a ver, vamos a definir sea g de x, igual que en el teorema fundamental parte 1, pues vamos a suponer que este es nuestro intervalo AB de f de t diferencial de t, ¿vale? Entonces, sabemos de la parte 1, sabemos que la derivada de g, pues tiene que ser f de x, ¿no? En otras palabras, g de x es antiderivada de f. ¿Sí están de acuerdo? O sea, si la derivada de g es f, pues entonces quiere decir que g es antiderivada de f. Es ese
juego de palabras que ya habíamos hablado, ¿no? Una es recíproca de la otra, ¿vale? Bueno, tomémonos cualquier otra antiderivada. ¿Sí? Dices, sea f cualquier antiderivada derivada de g, de f, perdón. Entonces, ¿qué tanto cambia esta antiderivada g con respecto a esta antiderivada f? Recuerden, antiderivar no es único, puede haber muchas antiderivadas, pero ¿en qué se distinguen? ¿Cuál es en lo que coinciden las antiderivadas? ¿Cuál es su punto en común? ¿En qué se diferencian estas cosas? ¿En que son operaciones opuestas? ¿Podría ser? No, o sea, me refiero, si yo te doy dos antiderivadas, o sea, en este caso te estoy diciendo G y F, dos antiderivadas. Dices, ¿son diferentes? Sí. Pero creo que sí hay una forma de hacer como, o sea, ¿en qué se diferencian realmente las dos? ¿Hay cosas en común o no? ¿Dónde es donde cambian? Pues es que, según yo, son dos notaciones distintas, pero podría ser en la familia. No sé, La familia. ¿A qué te refieres? en la constante podría ser. En O la sea, que una tenga una constante. constante y otra. Correcto. Todas las antiderivadas son iguales salvo por una constante, ¿a poco no? Eso dijimos al principio del curso. Dijimos, la antiderivada no es única, hay muchas, pero lo que tienen en común todas, ¿no? O su punto en común es que su estructura es igualita salvo por una constante. Esto es lo único que cambia, ¿no? Entonces, pues lo que podemos decir es que f de x es igual a g de x más una c, ¿no? O sea, realmente esta antiderivada y esta antiderivada, lo único que se pueden diferenciar es en que una constante. Todo lo demás son iguales, ¿eh? Si este tiene un e a la x, este también la tiene. Si este tiene un coseno, este también lo tiene. Si tienes un logaritmo, este también lo tiene. Un x cuarta, este también. O sea, todos son iguales salvo que en la constante. Es lo único en donde van a cambiar. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, muy bien. Entonces, sabemos que G de A, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale G de A? Ah, de hecho aquí me equivoqué porque este no es B, este es X, ¿no? Aquí. ¿Cómo dijimos que evaluábamos? Si yo evalúo G en A, ¿cuánto me va a quedar? Me va a quedar Sumatoria de A a X. Nos va a quedar la integral de A f de t diferencial de t. ¿Y esto cuánto es? 0. 0. Fácil, ¿no? ¿Y cuánto nos va a quedar entonces? Fíjense, ya sabemos esto lo sabemos. ¿Cuánto es G en B? Lo mismo, pero de B a B. No de B a B, de A a B. El único que se va cambiando es lo de arriba. Lo de abajo está fijo, Sí. lo de abajo empieza en A. Entonces esto es A B, f de t, diferencial de t, ¿sí? O sea, sabemos que, porque sabemos evaluar G, o sea, ya nos quedó claro cómo evaluarlo, lo que sabemos es que G en A vale de A a A, que ya vale 0, y G de B nos queda la integral, que de hecho es lo que estamos buscando, ¿a poco no? O sea, esto es lo que me están preguntando, justamente. Esta es la cosa que me están preguntando. O sea, básicamente me están preguntando cuánto vale G de B. Eso es lo que me están preguntando. Entonces dices, bueno, pues mira, ¿qué pasa si yo resto G de B? Bueno, ahora tómate cualquiera dos antiderivadas, las que tú quieras, esta F, la que tú quieras, ¿no? No importa. Entonces tómate F de B y réstale F de A. ¿Cuánto nos va a quedar? Tú dices, mira, pues como cambia con una constante en G, ¿qué crees? Esta F la voy a poner como ¿quién? G en B
menos la constante. ¿Y cuánto queda f de a? Pues f de a evaluado aquí nos quedaría g en a más la constante. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Quién se va con quién? C se va con C. Pues sí, porque son de signos contrarios, porque este... no, este es más, ¿verdad? Este es más, porque es evaluar f en b es g de b más c, y este sí queda con el signo menos, entonces este con este se eliminan y simplemente nos queda g de b menos g de a. ¿Pero cuánto vale g de b? G de b vale la integral de a a b de f de t diferencial de t. Esto, lo que dijimos aquí arriba. ¿Y cuánto vale g de a? 0. O sea, me estás diciendo que la integral de f de t diferencial de t de a a b es f de b menos f de a, ¿correcto? Pues ya, quedó demostrado el teorema. La integral de a a b de una función va a ser nada más la resta de cualquier antiderivada, cualquiera, la que tú quieras, va a funcionar. ¿Por qué? Porque las constantes se van a eliminar, no importa. Las constantes se van a hacer 0. Cuando se restes este con este, la constante se va a ir. Entonces no importa qué antiderivada te tomes. ¿Sí? ¿Sí o no? Realmente están fáciles las demostraciones para lo que pudo haber sido, ¿no? O sea, para el problema que estábamos tratando, con esa, como definimos la integral, realmente estas demostraciones son muy sencillas. Pudo haber sido peor. Y entonces dices, bueno, ¿y para qué me sirve? Ahora sí, vamos. Ejemplo. Ahora sí, vamos a poner una integral, ¿no? Dices, a ver, si yo quiero saber la integral de a b del coseno de x, de dx, ¿no? Es más, ni siquiera vamos a ponerle a y b, vamos a ponerle directamente números, como la integral que estábamos resolviendo, la de 0 a pi medios, ¿no? Esa era la integral que queríamos. Entonces, ahora con el teorema fundamental ya lo podemos resolver bien. ¿Por qué? Porque mira, muy fácilmente, solamente tengo que encontrar una antiderivada de ¿quién? Del coseno. Del coseno. Entonces aquí lo que tengo que hacer es encontrar una antiderivada del coseno. ¿Quién es una antiderivada del coseno de x? ¿Quién es una función que cuando yo derivo me queda coseno de x? Sabemos que una antiderivada del coseno de x es el seno de x. Pues sí, ¿no? Porque sabemos que cuando derivamos el seno nos queda el coseno. Entonces, esta es una antiderivada. Ahora, si tú le quieres sumar un 1 aquí, o sea, el seno de x más 1, seno de x más 2, seno de x más 3, el que tú quieras, cualquiera que le sume una constante va a seguir funcionando. Pero bueno, pues si me dicen cualquiera, pues me tomo la que no le sumo ninguna constante, ¿para qué me meto en problemas, no? Entonces, ahí está. De hecho, nosotros tenemos nuestra tablita de antiderivadas, ¿no? Cuando empezó el curso, yo les puse una tablita de antiderivadas aquí. Ahí está, ¿no? La función coseno, su antiderivada es el seno. Y así, cada una de estas, bien, qué padre, ya tenemos varias integrales, ¿no? Entonces, lo que pasaría aquí sería, ok, entonces me estás diciendo que la integral de 0 a pi medios del coseno de x de dx tiene que ser igual a la antiderivada, aquí me dice, la antiderivada evaluada en el límite superior. O sea, aquí nos va a quedar seno evaluado en pi medios menos
el seno evaluado en el límite inferior, o sea, el seno del 0. Entonces esto ya lo podemos meter en nuestra calculadora. ¿Cuánto vale seno de pi medios? Dices, está fácil, ese vale 1, ¿sí o no? Menos 0. O sea, la integral de 0 a pi medios del coseno de x es 1. Ya no hay aproximaciones, ¿eh? Nada de que, está entre no. El valor verdadero, lo que realmente vale es 1. Si lo acotamos bien, dijimos que la antiderivada tenía que estar entre pi cuartos y pi medios. ¿Cuánto es pi cuartos? Pi cuartos es poco menos de 1, ¿no? 0.78. Entonces me estaba diciendo que el resultado verdadero tenía que estar entre 0.78 y pi medios, que pi medios era... ¿Qué me dijeron? 1.5. Está bien. O sea, sí cayó dentro del intervalo como debía. Pero acá ya está el valor exacto. ¿No? Entonces, imagínense cuántas horas ya se abrió un mundo de posibilidades, ¿no? Ahora ya podemos encontrar la integral del seno, porque sabemos que su antiderivada es el menos coseno, la integral de la secante cuadrada, porque sabemos que es la tangente, la integral de la exponencial, porque sabemos que su antiderivada es la exponencial, la integral del logaritmo de x, porque sabemos que su antiderivada es 1 sobre x, sabemos que cualquier polinomio, bien fácil, pues ya tenemos también la fórmula para los polinomios. Si tengo uno de grado 10, pues nada más tengo que antiderivar ese polinomio de grado 10, que ya sabemos que le vamos sumando 1 al exponente y pues ya. O sea, estamos de acuerdo que se abrieron un montón de posibilidades. ¿Sí? Entonces, ya como última observación, como la clave de resolver integrales es antiderivar, se optó por denotar a la derivada, a la antiderivada, con el símbolo sin los límites. Entonces, cuando ustedes no vean límites de integración, cuando no veas estos dos numeritos, entonces lo que se está refiriendo es a una antiderivada. ¿Usan el mismo símbolo? Sí, pero cuando no tienes numeritos, límites de integración, entonces decimos que es una antiderivada. O también se le conoce como integral indefinida. Son dos maneras de conocerlo. También se le conoce como integral indefinida. ¿Sale? De ahí su relación. Pero son cosas diferentes, ¿eh? Esto es una antiderivada que nos va a ayudar a calcular una integral. Entonces, esta integral, pues por lógica, si esta se llama indefinida, a esta se le va a llamar una integral definida. ¿Sale? Para distinguirlo, para distinción de la integral con los límites de integración, se le llama a este tipo de integral integral
definida. ¿Sale? Entonces, cuando escuchen la palabra, bueno, las palabras integrales definidas, lo que quiere decir es que pues sí es un integral donde tenemos los límites de integración y representan un área en este momento, ¿vale? Y cuando nos hablen de una integral indefinida, simplemente nos están hablando de una antiderivada, ¿sale? ¿Dudas? ¿No? No, profe. Vale. Profe, pues entonces la única diferencia entre un símbolo y el otro es que uno está determinado de un número a otro número, o sea, la S y abajo la A y arriba la X. Uh-huh. La única diferencia. Es como los vas a distinguir. Cuando tienen los numeritos es una integral definida y entonces se representa un área en ese intervalo, y cuando no tiene, entonces simplemente representa una antiderivada. Listo. Pues bueno, nos vemos la próxima semana. Qué rápido se pasó. Sale. Se cuidan. Bonito fin. Nos vemos, profe. Profe, Bye. gracias. Ujú.